Buenos días, Carlos Montouto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, a ver, di alguna tontería, va. Os tengo que confesar porque me quiere traicionar, pero lo voy a hacer yo primero. Ha estado Sí, off ¿no? the record amenazándome con... Trilero, que eres un trilero. ¿Me ves? Que, joder, te he avisado, te he avisado, te he avisado. Bueno, que la audiencia dirá, estos dos locos que hacen aquí a primeras horas de la mañana, bueno, o no tan primeras horas, ya contándose historias en clave entre ellos que nadie entiende. Pero yo estaba proponiéndole a Manolo Gallego que, hombre, dado el día que soy martes, que se va a poder hablar por primera vez de forma oficial en el Congreso de los Diputados, en castellano, en castellano, en catalán, en gallego y en euskera, pues que él empezara el programa hablando en galego, para eso hace honor a su nombre de Manolo Gallego, ¿no? Pero no quiere y me ha amenazado seriamente con recurrir a algunos de sus improperios en gallego y acabar la conversación rápidamente. Así que no hay manera. A ver, chicos, chicas, que escuchéis Radio Clara, seguro que os encantaría escuchar a Manolo Gallego hablando en gallego. Igual un día de estos tenemos la suerte de que nos complazca. Vale, eso es. Lo has arreglado porque te estabas exponiendo a una A serie tus de... improperios, a Sí, tus improperios. más que improperios, groserías obscenas que podían espantar a nuestra audiencia y decir, uy, yo no sabía que esos chicos hablaran tan mal. Sí, ¿no? Bueno, Bueno, no, oye, no generalices. Estos chicos en mucho. Tú. bueno, sí, yo, que soy Exacto. bocazas. Y no necesito utilizar el gallego para ser bocazas, así que Sí, no, no, ya, ya. Los que te conocen ya lo sabemos. en perfecto castellano. Así que Muy bien, vamos, vamos a hablar de cosas serias, ¿verdad? sí, Que nos después ya toca. hablaremos de idiomas. A ver, teníamos por aquí el sumario que nos propone Carlos, y Carlos nos propone que empecemos hablando de Europa. Dice que Europa se atasca con los refugiados, otra vez. Y bueno, ¿qué nos quieres contar? Hombre, pues quiero contarte el esperpento que ha supuesto la visita este pasado fin de semana a la isla de Lampedusa de la gerifalte mayor de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en compañía de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, para anunciar un paquete de medidas a bombo y platillo que al día siguiente, es decir, esto fue el domingo, el lunes, Francia va y se lo salta directamente. A ver, Entonces, explícate bien sí, para los sí, que vamos, no. vamos a ir poco a poco, Vale. pero bueno, pues es sabido que en los últimos tiempos ha habido un incremento sustancial en las pateras que cruzan la tristemente célebre zona del Mediterráneo central. Antes era desde Libia a Italia, particularmente en la isla de Lampedusa, porque es la que más cerca está, cruzando el Mediterráneo por esa zona. Ahora, la mayoría de las embarcaciones, con la situación que atraviesa Libia en este momento con las inundaciones, pues se ha desplazado. Y antes de esa situación, la ruta migratoria se ha desplazado sustancialmente hacia Túnez. Y, bueno, pues ha habido del orden de 10.000 personas en 3 días la semana pasada que han llegado a Lampedusa, sobrepasando por completo cualquier límite o recurso de acogida que hubiera, independientemente de las regulaciones internas italianas, que desde que el gobierno de Giorgia Meloni y Matteo Salvini está en el poder, se han ido incrementando para, conforme han venido denunciando distintas organizaciones internacionales, dificultar tanto los rescates en mar abierto como la arribada a puerto italiano, como la propia situación de los migrantes, una vez migrantes o refugiados, y aquí vendrá la cuestión de siempre, como veremos luego con la posición de Francia expresada este pasado lunes, cuando ha vuelto a bloquear, aunque sea durante unas cuantas horas y no oficialmente, el paso de Ventimiglia.
El paso de Ventimiglia es una localidad fronteriza, la última en Italia, por tren, antes de entrar a Francia, que ya fue bloqueada, incluso con gran escándalo la primera vez que se produjo, suspendiendo el convenio Schengen de libre circulación durante varios días en la época de Sarkozy y de el presidente italiano de por entonces, el señor Berlusconi. Se volvió a reproducir la situación en 2015 y desde 2022 es un paso donde se están produciendo devoluciones en caliente y toda clase de situaciones por las cuales Francia se niega a aceptar el paso, salvo que estén absolutamente y perfectamente documentados desde Italia, de los migrantes que proceden en su mayor parte de lugares tan confortables en África como Sudán, en guerra civil eterna, entre Sudán del Sur y Sudán del Norte, que no se llama así, se llama solo Sudán. Eritrea, otro sitio muy pacífico, como todo el mundo sabe, por las famosas cuestiones de guerras tribales permanentes y también de emboscadas de pirateo en el Índico, en los mares de Eritrea y de Somalia. Y luego, pues, de otras partes de África Occidental, principalmente Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso. Bueno, esta situación de Ventimiglia, que es un poco como un secreto a voces, como es un secreto a voces que Lampedusa no puede más, ¿no? O sea, llevamos oyendo la misma cantinera durante, creo que una década o 2 décadas, desde que se reactivó de una manera definitiva la ruta migratoria del Mediterráneo central. Pues a la vista del empeoramiento sustantivo de las condiciones de este paso, en particular desde Túnez, más que, como he dicho antes, de Libia en sus condiciones actuales, pues von der Leyen, que está pronta a terminar su mandato y que lleva, desde que acogió como una de sus grandes banderas pendientes, el acabar consiguiendo un acuerdo que nunca termina de producirse en materia migratoria, del que ya hemos hablado en un montón de ocasiones, y que en teoría debería terminar de cristalizarse durante la presidencia europea de España en este segundo semestre del año 2023, pues urgida por la necesidad y como una estrategia para tratar de que los Estados miembros que hasta ahora muestran resistencia, sobre todo en el sistema de acogida de migrantes, pues se vieran un poco retratados y de esta forma acelerar el curso de las negociaciones para que la señora von der Leyen se pueda ir en loor de multitud, abandonando el cargo, habiendo conseguido uno de los principales retos que tenía al alcanzar su presidencia hace, no sé si son 4 o 6 años ya, pues se plantó allí con Giorgia Meloni en Lampedusa y con todos los focos y cámaras de televisión delante, anunció 10 medidas urgentes de manera inmediata en nombre de la Comisión Europea, muy en particular para dar respuesta a la situación de Italia y del desbordamiento de Italia, en cuanto a bueno, pues flujo que no cesa y que cada vez se incrementa más procedente del norte de África. Y pues sería conveniente detenerse en alguna de las medidas que anunció, como digo, un bombo y platillo, para parar definitivamente este flujo permanente de migrantes en una línea que es sustancialmente idéntica a la que propone Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, aparte de las denuncias constantes que antes he mencionado, de los medios, de las organizaciones internacionales sobre limitaciones de derechos fundamentales, tanto en la llegada a suelo europeo como en cuanto a las condiciones de esos refugiados, esos migrantes, una vez consiguen alcanzar tierra firme en la península itálica,
y a su vez las devoluciones en caliente que efectúa Francia directamente negándose a, sin siquiera suspender formalmente el Tratado de Libre Circulación de Schengen, negándose a admitir a los refugiados o migrantes o extranjeros que proceden de Italia y quieren entrar en Francia. Bueno, pues Giorgia Meloni básicamente lo que ha propuesto es, sobre todo, uno, hay que impedir que sigan saliendo de sus países de origen. ¿Cómo? Como sea, pero hay que impedir saliendo de sus países de origen, que sigan saliendo de sus países de origen, sobre todo los ribereños del Mediterráneo sur. Y dos, crear, que es un tema donde sobre todo Matteo Salvini viene desde hace meses haciendo mucho hincapié, porque es un negocio fantástico, millonario, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Italia, que es la creación de macrocentros de internamiento en prácticamente todas las provincias de Italia, para que de esta manera las personas entren en una especie de limbo administrativo, en donde una vez han pisado tierra firme no tengan ninguna libertad de deambulación dentro del territorio italiano. Es algo que, una línea en la que también está trabajando desde hace mucho tiempo, lo hemos denunciado aquí muchas veces, el gobierno de Rishi Sunak en el Reino Unido con los famosos barcos, cárceles flotantes, los barcos que han tenido que suprimir, ya bueno, que... que ha tenido que suprimir, pero volverán, si no es de una forma será de otra. Es decir, esta especie de enjaulamiento masivo, por decirlo de esta manera, no ya con los CIES que conocemos en España, sino enjaulamiento masivo y masificado, si no es con el destierro, que es otra de las modalidades que tanto el gobierno de Rishi Sunak en Inglaterra pretende y sigue insistiendo en llevar a cabo, de los refugiados a los que se les rechace su petición de asilo, deportándolos o desterrándolos a nada menos que Ruanda, sean de donde sean, porque tienen unos acuerdos ahí con Ruanda, para acogerlos, vengan de donde vengan. Y, en fin, no sé, estoy hablando con una naturalidad de unas barbaridades desde el punto de vista humanitario que hasta a mí mismo me da vergüenza contarlo de esta forma tan fría y tan neutral, ¿no? Pero es que es la realidad que se ha impuesto de forma totalmente naturalizada dentro de los discursos oficiales de los gobiernos europeos. Entonces, no es que precisamente empatice con semejantes burradas, y me vais a perdonar que me detengan el relato, pero es que se me abren las carnes solamente de pensar lo que estoy diciendo yo mismo, o estoy transmitiendo de lo que están haciendo, o de lo que están proponiendo, ¿no? En la misma línea, en definitiva, del tema del rechazo en frontera, del tema de del destierro, está precisamente Giorgia Meloni, ¿no? Entonces, con Giorgia Meloni, naturalizando a Giorgia Meloni, dándole, por tanto, carta de naturaleza democrática, blanqueando su gobierno y las medidas de los gobiernos que pugnan en ese estilo, Ursula von der Leyen se planta en Lampedusa y dice que tiene 10 medidas estrella que van a poner en práctica inmediatamente a través de la Comisión Europea, no tienen que pasar por el Parlamento, en que consisten, y creo que es interesante detenerse, aunque sea brevemente, las medidas en cuestión, porque las anuncias de domingo, es decir, que tampoco estamos hablando de algo que pasó hace 3 meses, ¿no? Dice, reforzar el apoyo a Italia por parte de la Agencia de Asilo y Fronteras, AUE, y de Frontex, para gestionar el elevado número de migrantes y garantizar el registro de las llegadas, la toma de huellas dactilares, el interrogatorio y la remisión a las autoridades competentes. A ver, ¿esto qué significa? Significa, venga, vamos a mandar a gente, refuerzo de personal. Bueno, tú puedes mandar refuerzo de personal, pero si no tienes espacio en una isla, si no tienes medios materiales para generar todo este control policial, entre otras cosas, para hacer la entrevista de asilo y refugio y determinar de una manera rapidísima y súper sumaria que no tienes derecho y por tanto te puedo echar, pues está por ser el problema que ahora se encuentran con la llegada de miles de inmigrantes. Claro, 10.000 ¿no? en 3 días. Espacio, personal, de todo, ¿no? Vale. Segunda, apoyar el traslado de personas fuera de Lampedusa, incluso a otros Estados miembros, utilizando el mecanismo de solidaridad voluntaria y prestando especial atención a los menores no acompañados y a las mujeres. Y aquí voy. Utilizando el mecanismo de solidaridad voluntaria. Llega Francia al día siguiente y dice, sí, sí, lo que tú quieras. Si yo te ayudo a todo lo que tú quieras con el tema de los refugiados. Pero el ministro de, no sé, el Interior o el de Exteriores, el de Interior,
El señor Darmanin, ministro de Interior francés, ha dicho que descarta seguir la petición de la presidenta de la Comisión Europea, quien este fin de semana había pedido al resto de los estados que fueran solidarios y cogieran a los migrantes que se están agolpando en la isla italiana, porque, argumento, sería un error considerar que los inmigrantes que llegan a Europa deben ser inmediatamente distribuidos por todos los países de Europa. Porque, claro, refugiados de guerra sí, pero migrantes de estos que vienen porque son pobres, no. O sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola y eso es de un ridículo bochornoso. Mira que eran 10 medidas y a la segunda ya hemos tenido el primer traspié serio, ¿no? Con Francia. Repito, y a las pocas horas, no ha hecho... A las pocas horas, vamos a ver, es que lo que estoy contando de Ventimiglia, de la localidad fronteriza entre donde está el paso fronterizo por tren de Italia y Francia, hay gente que lleva todo el verano golpeado intentando pasar. Y claro, luego hablamos de Estados Unidos y de la frontera con México y todo lo que tú quieras. Pues en Ventimiglia están igual. Entonces, esto no lo cuento yo. Es decir, resulta precisamente lo que está pasando en Lampedusa. Hasta la televisión pública española se hacía eco con imágenes y una reportera de lo que está pasando en Ventimiglia. Y sale el ministro Galo de Interior a decir, no, si yo, migrantes, ha salido en la prensa, claro, rápidamente a la diplomacia francesa, a disimular un poco y a decir, yo te ayudo con el control de fronteras, porque tú Italia sola no puedes, entonces te voy a enviar gente, te voy a enviar tal, pero a mí no me mandes inmigrantes que no estén regularizados y tengan el estatus de asilado, o por lo menos que les ha metido a trámite la solicitud de asilo, porque el convenio de Dublín, que es el que regula hasta ahora y es el que quieren cambiar, sobre protección internacional en materia de asilo y refugio, dice que el primer puesto por donde toques tierra, el primer país en el que toques tierra en suelo europeo, es en el que se tiene que pedir la solicitud de asilo. Entonces, si tú, porque eres incapaz de controlar y no puedes procesar las solicitudes de asilo de tanta gente de Italia, estoy refiriéndome, como está pasando, y me los mandas tal cual, sin documentación en materia de asilo y refugio, yo no les dejo entrar. Entonces, ¿qué tenemos? ¡Chachán! Que las fanfarrias y trompetas de la Comisión Europea quedan absolutamente nada, solo un día después del anuncio por Ursula von der Leyen de sus medidas estelares, que fíjate de qué cariz son, ahora ya voy un poco más deprisa. Intensificar los retornos emprendiendo un acercamiento renovado y concertado a los principales países de origen de los recién llegados. O sea, lo mismo que decía Giorgia Meloni, hay que pararlos en la salida, evitar que vengan. A saber, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Senegal y Burkina Faso. Pero vamos a ver, para eso tendrás que saber de dónde son, ¿no? Para eso tendrá que haber un procedimiento de identificación, de filiación, que en la mayoría de los casos no se puede producir sino pasados meses, porque muchas de estas personas vienen sin documentación, o bien intencionadamente porque les dicen que vengan sin documentación, o bien porque se la han robado o la han perdido por el camino extenuante y peligrosísimo recorriéndose media África para llegar al Mediterráneo. Entonces, ¿de qué me están contando? ¿Qué me están contando? Y todo esto para garantizar la rápida ejecución de los retornos. Una de dos. O hago devoluciones en caliente, que es lo que está haciendo Francia con Italia, que dicen, no, yo no los quiero, tú apáñate, aquí yo te cierro la frontera, aquí los trenes no pasan, si tengo que parar el tráfico férreo durante X horas o X días, como ya lo he hecho más veces, y al final, ¿quién me va a toser a mí a la Unión Europea? Si lo hago, siempre que sea provisional, el convenio de Dublín y el Tratado de Schengen permiten hasta 15 días suspender el derecho de deambulación, de libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, con lo cual, imagínate la que te puedo liar. Ya te la lié con Berlusconi en el poder y al final Berlusconi se lo tuvo que tragar. Porque Sarkozy le dijo, por aquí no paso. O sea, a mí no me manden los que te sobran. Básicamente. Y en este tráfico no de personas, o sea, no libre circulación de personas, sino libre circulación de mercancías, porque así es como parece que tratan a los seres humanos cuando no están documentados y proceden de otras partes del mundo en el Mediterráneo, en la frontera sur de Europa, pues así estamos. Apoyar la prevención de las salidas, estableciendo asociaciones operativas de lucha contra el contrabando con los países de origen y tránsito. Esto incluye la posibilidad de un acuerdo de trabajo entre Túnez y Frontex, que básicamente
Túnez, déjame que sea yo, Frontex, quien te controle militarmente tu frontera, que aquí no va a salir ni San Bruno. Porque si hay que dispararle a alguien, o hay que detener a alguien, o hay que apalizar a alguien, total, eso va a ser en las playas de Túnez, que mientras no sea al lado de los hoteles de los turistas, no hay ningún problema. Porque no va a salir en las televisiones, aquí se va a enterar 4 gatos, que total, la opinión pública en general no les va a llegar. Reforzar la vigilancia marítima y aérea de las fronteras. Más policía, más fronte, más seguridad, más represión, lo de siempre. Tomar medidas para limitar el uso de embarcaciones no aptas para la navegación. Sí, pues no sé cómo. Y actuar contra las cadenas de suministro y la logística de contrabandistas y garantizar la inutilización de las embarcaciones y botes recuperados. Pero si esto lo lleva haciendo Italia hace 2 años. ¿Y qué ha conseguido Italia? Que le lleguen 10.000 más. Pero si es que no se puede poner puertas al campo. Es que hasta que Europa no lo entienda. Que no puede poner puertas al campo. O sea, puede decir misa y pinchar todas las lanchas neumáticas que quiera cuando las atrape. Aumentar el apoyo de la Agencia de Asilo y Refugio de la Unión Europea a la aplicación de procedimientos fronterizos rápidos y acelerados. Ya sabes qué significa rápidos y acelerados. Es decir, disminución de garantías. Siempre que un Estado o un organismo internacional dice hay que agilizar un procedimiento, se hace a costa de reducir las garantías de la persona que es objeto de ese procedimiento. Es decir, devoluciones en caliente, para ser... Es decir, devoluciones en caliente. Por ejemplo, a aceptar el rechazo de solicitudes por ser manifiestamente infundadas. ¿Eso quién lo decide? ¿Hay derecho a recurso ante el juez? No. ¿Esto que lo decide? Lo decide. Además, lo peor no es esto, lo peor es que te vuelven a. Ahí sí que ya, una vez te han rechazado, ya te tienen fichado para siempre. Te recuerdo que una de las medidas, aún no se ha aprobado, pero es una de las medidas que se pretenden aprobar en el Parlamento, implica además el control genético. Es decir, la identificación genética, es decir, obtenerte una muestra de ADN, que yo me pregunto, hasta ahora, por ejemplo, en España también se hace, pero hay que pedir permiso al detenido. En el caso de detenciones policiales, se pide una muestra de ADN, pero tú te puedes negar. Y entonces luego se puede iniciar un procedimiento ante el juez para ver si el juez obliga a que de forma forzosa se tome esa muestra de ADN. Pero aquí, si lo que pretendes es hacerlo rapidísimo, rechazo de solicitudes por ser manifiestamente infundadas, ¿con qué control, con qué garantía se va a hacer para que se combine con el tema de procedimientos fronterizos rápidos y acelerados? Utilizan esta terminología en la Comisión Europea. Bueno, en fin, aumentar las campañas de sensibilización para desincentivar las travesías del Mediterráneo. Acabo ya. Aumentar el retorno voluntario asistido desde los países de tránsito. Es decir, que si estás en Marruecos, pero tú eres de Sudán, venga, hombre, vuélvete a Sudán, no seas así, no intentes saltar, que mira que te estamos esperando con el mazo. Entonces, oiga, ¿y cómo me he gastado todos mis ahorros? He pasado las de Caín, llevo 3 años viajando, y ahora ¿cómo quiere que me vuelva otra vez? ¿Me vas a ayudar? Bueno, sí, toma un billete de autobús, vete ahí al desierto del Sáhara y así eso ya luego ya por tus medios, ¿no? O sea, es que de verdad, estoy caricaturizando, lo sé. Es poco serio hacerlo en una radio seria como esta, pero es que es tan cansino que todo el discurso que se anuncia con el Aracas sobre resolución rápida de problemas pivote siempre sobre los mismos ejes de represión y pivote siempre de una forma, con una presentación tan teatral que luego los hechos se encargan de poner en su lugar tal que al día siguiente, como ha sucedido este fin de semana, que verdaderamente todo lo que tiene que ver con la tragedia humanitaria del Mediterráneo en su ruta central, la tumba que conocemos gigantesca en que se ha convertido el Mediterráneo, donde todo lo que se discute como soluciones son, aparte de soluciones represivas, pues tú más, tú menos, tú más, tú menos, respecto a cuántos te toca coger a ti, cuántos me toca coger a mí, como si fueran mercancías o números. Que no, ya no es que sea desolador, es que es irritante, pero por cansino, porque no se hartan
de tomarnos por idiotas y por estúpidos a toda la población europea cuando hacen este tipo de presentaciones teatrales como la que ha hecho von der Leyen con Giorgia Meloni ese pasado fin de semana en Lampedusa. Mientras tanto, los propios italianos que viven en la zona y que son conscientes del desastre humanitario en el que se enfrentan son, como siempre, solo el pueblo salva al pueblo, los que hacen o tratan de hacer algo para aliviar siquiera la situación de las personas que tan tristemente han tenido que cruzar el Mediterráneo en esas condiciones y han conseguido sobrevivir y llegar al suelo europeo. Y que mientras tanto estos estén haciendo el numerito que hacen. Y sí, yo te ayudo a controlar la frontera, venga, vámonos a Túnez, que sea Frontex quien controle la frontera de Túnez, a ver si que le quitamos soberanía a Túnez para que las costas, les privatizamos las costas, y así las costas que las controlen nuestros militares bien blindados. Bueno, pues es el nivel en el que ahora mismo, una vez más, poniendo puertas al campo que no se pueden poner y desbordados por la situación, estamos de nuevo en la Unión Europea. Y bueno, de eso quería hablaros hoy en esta primera parte del programa. Bien, interesante ha estado. Hemos ocupado bastante tiempo de esta primera parte del programa, prácticamente toda la primera parte, pero vale la pena. Vamos con un segundo asunto. A ver cómo visualmente se entiende. USA-China, guión, Rusia-Corea. ¿Qué se mueve? Eso digo yo que se mueve, ¿no? Pensaría uno. Te preguntas. ¿Qué se Porque mueve? claro, es que... ¿Por qué asocias USA-China? Vale, vamos a ello. A ver. Porque este fin de semana, durante 2 días, ha habido unas conversaciones supuestamente secretas que se ha enterado todo el mundo entre el asesor de seguridad de Estados Unidos con el canciller chino, es decir, con el ministro de Asuntos Exteriores chino en Malta. Y es la primera vez que se produce un encuentro de tan alto nivel desde la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en verano de 2022 y después todo el incidente de los globos aerostáticos supuestamente espías chinos derribados por Estados Unidos. No se había vuelto a producir de hecho se suspendió la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping y entonces pues bueno, que haya habido un encuentro de este nivel en donde se ha hablado, entre otras cosas, de Ucrania y de Taiwán en primer lugar, y en donde los comunicados que llegan desde Estados Unidos, claro, pero que tampoco han sido frontalmente desmentidos por China, dan a entender que no solamente va a haber nuevas relaciones, o sea, nuevos encuentros posteriores del máximo nivel entre China y Estados Unidos, sino que además se ha abierto un canal de comunicación limitado, pero un canal de comunicación en materia militar entre Estados Unidos y China, y que esto es lo llamativo, o sea, es llamativo de entrada que se reúnan, aunque solo sea para decir, nos vamos a seguir reuniendo y vamos a seguir hablando. Y que además lo hagan específicamente en materia militar. Es decir, hablen de Taiwán y hablen de Ucrania. En materia armamentista. No es una reunión para hablar de tecnología. Y estos serán todos los enemigos públicos número uno que quieran, pero hay que recordar que los dos tienen una interdependencia brutal en el plano económico. Brutal en el plano económico. Quiero decir, ¿con quién es el país con quien más negocios hace China en el mundo? Con Estados Unidos. ¿Quién es el país con quien más negocios hace Estados Unidos en el mundo? China. Luego esa interdependencia obliga al menos a mantener las cauces de comunicación abiertas que se habían saltado por los aires a raíz de la visita de Nancy Pelosi, pero más todavía después de lo de los globos aerostáticos que he contado, ¿no? Pero claro, esto uno puede pensar, bueno, pues hoy está bien, ¿no? Total, no vamos a saber en realidad lo que se han dicho porque nos van a contar milongas, no nos queremos nada. Ha habido mucha especulación sobre el tema del viaje de Wang Yi a Malta. Wang Yi es el actual ministro de Asuntos Exteriores. Lo digo porque había muchas especulaciones y muy importantes porque Wang Yi es un poco como un novato. Bueno, no es tan novato porque es uno de los personajes más influyentes en el Politburó del Partido Comunista Chino, pero claro, ha sustituido muy recientemente
a su precedente. Estaba buscando por ahí el nombre, pero ahora no lo encuentro. Bueno, total, daría un poco igual. Que ha sido retirado fulminantemente del primer plano de la actualidad política en China y del que no se ha vuelto a saber. Se supone que está bajo arresto domiciliario. Cosa que ha sucedido al mismo tiempo que también ha desaparecido desde hace 2 o 3 semanas de la vida pública el ministro de Defensa chino, Li Shangfu. Tampoco se sabe nada de él. Entonces, esto es muy inusual, que de pronto 2 ministros tan absolutamente representativos de la línea oficial de Xi Jinping, como puede ser su ministro de Defensa y su ministro de Exteriores, sean sustituidos en tan poco tiempo, todos a la vez, pues dices, aquí está pasando algo. Eso no pasa en China. Es verdad que la opacidad con la que se mueve el gobierno chino, pues es muy, siempre hace establecer muchas especulaciones, ¿no? Pero, vaya, no deja de ser sorprendente, sobre todo cuando, qué casualidad, este encuentro coincide a la vez, que lo habréis visto todos en la televisión por lo espectacular. chocante que es, ¿no? La reunión entre Rusia y Corea del Norte, entre Vladimir Putin y un señor que nunca viaja fuera de su país y que es el primer viaje que de hecho hacía fuera de su país porque está perseguido en el mundo entero, como es un Jong-un, ¿no? Como se diga, que ahora mismo no recuerdo bien el nombre del Mandatario coreano. del mandatario coreano, sí, de Corea del Norte. Y claro, esto ocurre al mismo tiempo. Y alguien podría decir, bueno, pero no será una coincidencia, no tiene ninguna conexión. Bueno, sí tiene mucha conexión. Si Corea del Norte sobrevive con su régimen autocrático y cerradísimo, es precisamente por el apoyo financiero, energético y alimentario de China. No depende de otro país más que de China. Si Rusia ahora mismo, en la posición delicada en la que se encuentra, se depende de alguien, es precisamente de China. Por lo tanto, habría que ser muy ingenuo si pensáramos que el encuentro que se ha producido entre Rusia y Corea del Norte se produce a espaldas de China, o sin que China lo sepa, o sin que China sepa de qué se va a hablar ahí y qué es lo que se va a acordar ahí. Cosa que tampoco nos van a contar, porque las especulaciones de los servicios secretos europeos y estadounidenses, que son luego los que impregnan todo lo que nos cuentan los medios de información occidentales sobre el alcance del encuentro entre Kim Jong-un, ahora ya me ha salido bien, y en Corea y Joe Biden, y Vladimir Putin, pues tiene también, qué casualidad de nuevo, contenido militar. O tenía contenido militar en materia de suministro de munición, principalmente, a cambio de, o con un intercambio de tecnología. Hay 40.000 especulaciones acerca de qué gana China permitiendo que ese encuentro se haya producido. Porque si China no hubiera querido que ese encuentro se produjera, no se habría producido. Porque Kim Jong-un no puede desafiar a China porque sabe que si China le corta el grifo, está acabado. Por lo tanto, este encuentro se ha producido porque China ha permitido que se produzca. Y, por tanto, habría que preguntarse qué gana China con todo esto. Bueno, pues probablemente algunos especulan con que, yo no soy incapaz de responderlo, evidentemente no tengo toda la información, que sería necesario siquiera para aventurar una tesis propia. Pero lo único que puedo contar, por lo que he podido rebuscar un poco, es que algunas de las tesis apuntan a que una Corea del Norte más reforzada, aun a riesgo de que se convierta en un vasallo díscolo, significa, entre otras cosas, doblar la amenaza estratégica
frente a la llamada OTAN asiática que supuestamente China acusa a Estados Unidos de estar promoviendo en torno al tema de Taiwán, a la defensa de Taiwán, con Japón, Filipinas y otros países en la zona, ¿no? Y por tanto, tener un polo de distracción del que preocuparse por parte de Occidente con una Corea del Norte más amenazante o más peligrosa, bueno, hasta cierto punto puede convenirle. Todo esto de forma indirecta, siendo Rusia que le sirva la tecnología necesaria para, sobre todo en materia balística, es decir, misiles, para poder mantener en ese estatus a Corea del Norte. Otros dicen que, por el contrario, aunque no le debería convenir demasiado a China el que Rusia cogiera mucha fuerza, China, de hecho, en la reunión con el asesor de seguridad, el ministro de Asuntos Exteriores chino, acusaba a Estados Unidos de estar prolongando artificialmente la guerra de Ucrania, y esto se lo dijeron cara a cara y trascendió, precisamente con el constante incremento de armamento cada vez más peligroso por parte de Estados Unidos al ejército ucraniano, ¿no? En el frente, para su uso en el frente. Esto se equilibraría si, efectivamente, dados los delicados equilibrios que tiene que hacer China, por un lado con la comunidad occidental, Europa y Estados Unidos, que son enormes mercados para China, y por otro lado, no permitir que Rusia perdiera la guerra indecorosamente, porque entonces el aislamiento hacia China sería cada vez mayor, haría que efectivamente le pudiera convenir que Corea del Norte proporcionara sobre todo munición suficiente y en grandes cantidades a Rusia también para mantener la guerra o prolongarla o por lo menos equilibrar la diferencia que Estados Unidos, poniendo toda la carne al asador, y Europa también, están tratando de desnivelar a favor de Ucrania en los últimos meses. Pero claro, esto son especulaciones. La realidad de lo que hayan acordado tanto Estados Unidos y China en Malta, como Rusia y Corea del Norte, por ahí por la zona de Vladivostok, ahí casi pegando al Pacífico, pues realmente no lo sabemos de momento. No va a trascender porque todo tiene contenido militar. Lo que sí sabemos es que, agárrate Catalina, termina la reunión con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en Malta. ¿Y qué hace el canciller chino? El ministro de Asuntos Exteriores chino recién nombrado, o lo nombró hace poco, irse a Rusia. O sea, termina la reunión Rusia-Corea, termina la reunión Estados Unidos-China, y el ministro de Asuntos Exteriores chino se va a Rusia. ¿A qué va a Rusia? ¿A hablar de qué? ¿A contarse todo lo que han hablado los unos y los otros? Yo creo que sí. Yo tengo la sensación, solo es una sensación, lo voy a dejar aquí, que este último paso claro, fíjate, Manolo, es que no podía pasarlo por alto porque estamos hablando de movimientos de máximo nivel a nivel mundial y además en materia militar. Que todo esto tiene que estar relacionado con algún tipo de, si no acuerdos, sí por lo menos acercamientos para ver la manera de parar la guerra con Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Si no, no tiene sentido. Te lo compro. No puedo entender, no puedo creerme que sea coincidencia, porque las coincidencias en política exterior, y menos cuando te lo están presentando como reuniones secretas, que luego todo el mundo se entera, en cuanto escarbas un poquito, pues que vayan a coincidir el mismo fin de semana. Mientras me hago la maniobra de distracción y todo el mundo dice, pero qué friki que es el Kim Jong-un, y fíjate que el tío que va en un tren blindado que vale no sé cuántos y tal. Sí. Y te entretengo con esto. En Malta estoy hablando de otras cosas con Estados Unidos, pero luego cuando acabo me voy a hablar con Putin. O si no con Putin, claro, con el que esté por debajo de Putin. Con el ministro de Exteriores. Tiene toda la pinta de tu presunto. Entonces algo se está moviendo, todavía no sabemos qué, no sabemos si cuadrará, pero hay canales de comunicación, hay conversaciones abiertas al más alto nivel, a nivel mundial, y que establece una vinculación entre el peso estratégico y armamentístico y el equilibrio de fuerzas en ese plano, en definitiva, militar en el mundo, y los dos focos de tensión más notables,
que son ahora mismo en el mundo de carácter bélico, que son Ucrania y Taiwán. Si a esto se le une el cese fulminante, por no llamarlo retiro forzoso o incluso detención incomunicada, del ministro de Defensa y del ministro de Exteriores chino, hace pensar que está habiendo un cambio de timón. Un cambio de timón que no sabemos todavía en dónde desembarcará, pero al que habrá que estar muy pendiente y prestar mucha atención, ¿no? La opacidad china no te va a permitir que sea todo transparente y que te enteres. Por eso las suposiciones, en este caso, tienen toda la pinta de tener un Con fundamento. fundamento. Sí, porque, a ver, una cosa son las suposiciones y las hipótesis y otra cosa son los hechos. Y los hechos, que es lo que yo puedo contaros con cierto rigor, pues son los que son. Y, como digo, coincidencias en política internacional, y menos estamos hablando en materia militar, no existen. Y Entonces, que además todo esto haya nivel, pasado al mismo tiempo, no puede ser, y además a alto nivel. Que haya pasado todo esto al mismo tiempo, no puede ser una casualidad. Así que bueno, pues esperar y ver, como decimos siempre, porque esto es un continuum, una línea continua. De vez en cuando se producen rupturas de la línea y cosas inesperadas o que no son inesperadas, simplemente que el común de los mortales no teníamos información de que se pudieran producir, pero igual se estaba alarmando desde hacía meses, ¿no? Nadie esperaba un COVID, ¿no? Una guerra, una invasión de Ucrania, estas cosas, ¿no? Y se produjeron, ¿no? No significa que no estuvieran preparándose seguramente desde hacía semanas o meses en unas cosas y en otras. En fin, que ahí lo vamos a dejar, Manolo. Sí, pues lo dejamos ahí y esperar y ver cómo acabas de decir tú. Y nos quedan 10 minutos 10 para hablar de lo que pretendías que habláramos Al principio del programa. haciendo Que es trampa. hablar en gallego. Que es hablar en gallego. Idiomas cooficiales. ¿A quién le interesan? Y te haces esa pregunta tú, no yo. Te la haces tú. A ver, razóname. ¿Qué pregunta con tanto sarcasmo, ¿no? A ver, Porque, claro, uno diría, hombre, ¿cómo que a quién le interesan? Para empezar, a los que lo hablan, ¿no? O a los que les gustaría que se hablara más dentro de correcto. su territorio, ¿no? Por lo menos, ¿no? Bueno, todo esto a nadie escapa, ¿no? Que es un titular un poco provocador, como siempre en mis titulares, cogido un poco pues al hilo pues, de algo que va a ser actualidad machacona hoy, mañana, que si los traductores, que si los pinganillos en el Congreso de los Diputados, que si cuánto y quién paga la fiesta, y esto que lo pague Pedro Sánchez, y todas estas cosas que vamos a estar escuchando constantemente durante toda la semana, porque a partir de hoy es ya la primera sesión en la que, cumpliendo con el acuerdo para el nombramiento de presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados en el nombre de Francina Armengol, pues se alcanzó por parte del PSOE de Sumar con Junts per Catalunya y con Esquerra Republicana, ¿no? Que es permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Estado español. Pero además, es que hoy martes también se supone que tiene que producirse una votación, que ya veremos si se pospone en el Parlamento Europeo, habrá que esperar hasta tarde a ver qué es lo que pasa. En el Parlamento Europeo, una iniciativa de la presidencia rotatoria española, pues precisamente para incorporar el reconocimiento de los idiomas cooficiales españoles como idiomas cooficiales de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. Claro, esto ya sabemos que es una exigencia principalmente de Junts per Catalunya, que supone una prueba del algodón hasta cierto punto de demostración de voluntad de negociar o de pactar en la línea soberanista emprendida por Puigdemont para poder facilitar la investidura de Pedro Sánchez en España. Y sabemos también que ha levantado ronchas en algunos países que, si bien ninguno se ha atrevido a decir que no frontalmente. Bueno, Suecia dijo que no le parecía muy bien. Sí, pero que no me parece muy bien no significa que lo rechazo. Es Vale. que recurro al eufemismo, en realidad lo estoy rechazando, pero recurro al eufemismo de que quiero más información, necesito más documentación, más información. El gobierno español se ofrece a pagar el reconocimiento de estas lenguas, en concreto las españolas, claro, no las va a pagar Finlandia, que tiene interés cero precisamente en que este tema salga, porque ahora mismo en Suecia y en Finlandia, que han sido los dos principales objetores de este asunto,
Pues resulta que hay gobiernos de derecha y de muy derecha y de extrema derecha directamente nacionalistas. Eufemísticamente se les define en los medios de comunicación generales en España de conservadores nada, son gobiernos nacionalistas, en particular el de Finlandia, actuales. Y, pues claro, normalmente ahí suele haber una concentración de poder que está en contra de la disgregación o reconocimiento de las minorías, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista étnico, ¿no? O de procedencia. Yo no sé lo que va a pasar. Evidentemente, esto es, y este es el gran problema, significa abrir la caja de los truenos en sede de la Unión Europea, me refiero. Y tal vez por ese motivo, a mí me llama mucho la atención que ha habido una movilización paralela tremenda a través de una organización que se llama, porque no se ha creado ahora, es una campaña que existe de antes, que se llama Plataforma per la Lengua, bueno, auspiciada en su momento por el gobierno de Puigdemont, cuando Puigdemont presidía el gobierno de Cataluña, y que ha contado de forma inmediata, lo que demuestra que estaba totalmente orquestado, con la movilización de personalidades internacionales como el entrenador de fútbol Pep Guardiola y el actor de mucho predicamento, catalán, de mucho predicamento, por cierto, en Francia, Sergi López, que es un actor muy reconocido, que la mayor parte de su carrera de hace años ya la viene realizando en Francia más que en España, en cuanto a producción cinematográfica, y que han grabado vídeos especialmente dedicados, en el caso de Pep Guardiola a Suecia, en el caso de Sergi López a Francia, dirigidos directamente al presidente de Suecia y al presidente de Francia, en este caso Emmanuel Macron. El de Suecia no me preguntes cómo se llama, porque me temo que sería incapaz de pronunciarlo. Me disculpen el chiste con los suecos. Bueno, sí, por acá, no es tan difícil. Ulf Kristersson se llama el primer ministro sueco. Bueno, pues a ellos van dirigidos y entonces dices, bueno, ¿a quién le interesaba este tema de que de pronto haya un reconocimiento de las lenguas cooficiales, en este caso las españolas, que es la iniciativa presentada, pero que puede significar un movimiento de corrimiento de tierras en otros países? Porque claro, los corsos dirán, yo también quiero. Y otras nacionalidades también dentro de la Unión Europea también dirán lo mismo. ¿A quién le puede interesar? Pues desde luego a Pedro Sánchez no le interesaba nada, porque esto no estaba en absoluto en la agenda de su presidencia de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. Esto es una incorporación, una de las, en mi opinión, una de las tantas boutades de Pedro Sánchez, en donde, bueno, total, esto a mí no me cuesta mucho, desde el punto de vista del PSC, quedo, incluso hasta lo refuerza. Mira, nosotros con el reconocimiento de los hechos diferenciales históricos y culturales de nuestras distintas nacionalidades, yo no tengo ningún problema, y efectivamente yo lo llevo a la Unión Europea. Si luego la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, que seguramente votará que no, entre otras cosas por lo que le significa a cada uno de esos países internamente abrir brechas que ahora mismo no tienen agenda ni le interesan lo más mínimo. Pues si es el Partido Popular Europeo, pues yo me hago un cálculo electoral aquí en España y digo, mira, ha sido el Partido Popular Europeo. Puigdemont, que no he sido yo. Puchi, eso está bien. Pucci. Oye, estaba acordando de Gary y de Rubi, ¿no? Rubiales y el otro y Gerard Piqué, y por eso lo de Pucci, ¿no? Porque claro, veo aquí que está metido hasta el mismísimo Pep Guardiola, entonces dices, bueno, Pep Guardiola siempre ha sido un tipo, quizá la palabra combativo. militante, pero combativo, mejor en el tema de cultural y Sí, nacional hombre, bueno, te clarísimo, no solo en el tema cultural, en el tema independentista directamente, lo he también, dicho mil veces. político Y también. en su derecho está, oye. Sí, sí. Claro, cuando yo digo, ¿a quién le importa esto? Aparte de los catalanes, aparte de Apucci, y aparte de Perro Sánchez, que sabe que se aprovecha cualquier ocasión para que le voten y para hacerse el gracioso y el simpático y que sea el presidente más campechano y más guapo de todos los españoles, pues en Europa es evidente que esto no interesa. Bueno, pero a los catalanes, Eh,
gallegos también le puede interesar, ¿no? Sí, sí, no, claro, hecho catalanes ya, porque la oportunidad histórica de plantearlo se Bien. produce a iniciativa de los catalanes, Sí, no, había arrastrando a los gallegos y a los bajos porque no los puedes dejar fuera, claro, no puedes, es solo para ti y para los otros no hay fiesta, ¿no? No hay barra libre. Pero digo, vamos a ver, han tenido miles de años para plantear esta cuestión de una manera seria, más profunda, con sus trámites, por sus vías. La plantean ahora. Entonces, ¿a quién le interesa? Pues desde luego, para mí, es un punto ganado para el nacionalismo catalán. Y mira que no he dicho independentismo, he dicho el nacionalismo catalán. Es un punto ganado porque aunque se diga que no en el Parlamento Europeo, se vota en contra, se ha vuelto a plantear la presencia del asunto catalán diferencial en el entorno europeo. Y el plantear no ya tanto como un problema político o un problema de jueces en cuanto a si tiene inmunidad o no tiene inmunidad, Puigdemont, se la tengo, te la quito, no te la doy, lo que sea, o hay una euroorden para detenerle, etcétera, etcétera, que es hasta ahora la presencia del asunto catalán en Europa ha estado dibujada en esos términos. Ahora se plantea en unos términos completamente distintos, en donde ya no existe la cuestión de la criminalización, donde es el propio gobierno español el que lo está planteando. Y desde ese punto de vista, yo entiendo que aquí, aunque salga derrotada la propuesta en el Parlamento Europeo, es un win-win total, tanto por parte de Junts como por parte de Pedro Sánchez, ahora ya lo diré bien, de Pedro Sánchez, un win-win, es decir, ganan ambos y quedan y obligan a retratarse al Partido Popular Europeo y con ello la manifestación que va a haber el día 8 tan importante de sociedad civil catalana para reprobar cualquier intento de crear una ley de amnistía, así como al Partido Popular en su discurso de que es un rehén que Pedro Sánchez es un rehén de Puigdemont, ¿no? Así que desde ese punto de vista, como los actores principales de esta obra o de esta función teatral, aun sabiendo que no va a prosperar, ganan ambos, pues oye, felicidades a los que han venido y los que se quedan fuera del teatro, pues que rabien, no se compren entradas para la próxima función o la hagan ellos mejor. Así que nada, eso quería contar hoy sobre eso, sobre Pucci, sobre Pep y sobre Pedrito, que nos tienen muy entretenidos a todos. Yo ya me compré el pinganillo, ya lo he visto. Bueno, los que estáis en la radio no lo podéis ver, pero los que estáis en Facebook, lo veis en Facebook, ya lo veréis. Yo ya tengo pinganillo. Solo falta que Manolo Gallego me vaya traduciendo simultáneamente en gallego. Y los demás, iros haciendo la idea de que, bueno, pues tenemos el gusto de escuchar el catalán, el galego y el euskera en el Congreso de los Diputados, que a mí personalmente me parece bastante bien, bastante sano. Pues muy ben, Carlos. Hasta aquí chegamos e xa volvemos a semana que ven, se non che parece mal. Vai? Me parece muy Acordo? bien. Pois ala. Vale, hasta la semana que viene. Chao, salud. No has grabado Facebook.